Buenas con todos. Continuando con la clase, vamos a hablar acerca de la metodología y el diagnóstico de los analizadores de redes marca Fluke. Como ustedes saben, hay una gama de equipos en la marca Fluke, una marca prácticamente que tiene muchos años en el mercado peruano y que con esta marca hemos podido empezar a realizar estudios y evaluaciones eléctricas en el mercado, tanto en el mercado de industria, como en el mercado de minería, como en el mercado de petróleo, entre otros, ¿no? Por eso es importante hoy en día hablar de las tecnologías asociadas que permiten hacer esta clase de integraciones en esta clase de registradores para nosotros poder comprender mejor cómo funciona la topología de una red eléctrica, cuáles son los parámetros establecidos, cuáles son estas perturbaciones que aquejan el funcionamiento óptimo de un sistema eléctrico, ¿no? Por eso es importante ahora hablar acerca de los equipos Fluke, cuáles son sus ventajas, por qué es la importancia de poder usar estos equipos en planta y sobre todo conocer un poco más cómo funcionan los analizadores de redes Fluke. En este caso vamos a hablar acerca del modelo 434, es uno de los hermanos de la gama Fluke. Tenemos los modelos 430, 434, 435, 437 y ahora vamos a hablar acerca del modelo 434. Para poder entender mejor y comprender cómo es que funciona este equipo y cómo nos permitiría mejorar los procesos de integración con esta clase de analizadores, ¿no? A continuación, acompáñenme para poder descubrir un poco más acerca del equipo Fluke. ¿Está bien ahí la distancia? Sí, está bien. Ya, ok. Ya. Bien, señores, continuando, como les decía, ahora tenemos que saber claramente que para la protección adecuada de nuestros EPPs tenemos que contar claramente con estos guantes, ¿no? Dentro del portafolio de equipamiento de EPPs personal, pues tenemos que tener la careta, tenemos que tener claramente la ropa, ¿no? Ignífuga en muchos casos, dependiendo mucho de las aplicaciones en las cuales nosotros podamos realizar estas mediciones, los zapatos dieléctricos claramente y los guantes, como ustedes pueden apreciar en este caso, son los que usamos de la marca Salisbury. Como ustedes pueden ver, la marca Salisbury es una marca americana, ¿no? En este caso es clase 2 y son guantes hasta 17.000 voltios, como se puede apreciar en la parte inferior, ¿no? 17.000 voltios. Normalmente usamos estos guantes porque lógicamente buscamos la seguridad y la protección ante todo, y ello nos permite con la mayor confianza poder acercarnos a un interruptor de 2.000, 3.000 amperios o a una barra para poder hacer la maniobra que corresponda a la hora de hacer la instalación del equipo en planta, ¿no? En el tablero principal, en el tablero secundario o en el mismo transformador de ser el caso. Entonces es importante tener esta clase de guantes de protección para lograr nuestros objetivos de acuerdo a las protecciones que necesitamos en campo. Bien, entonces continuando ahora con el equipo, estamos hablando que este es un equipo Fluke, correcto, como lo pueden ver. Es un equipo Fluke modelo 434, correcto. Este equipo Fluke nos ha ayudado muchísimo a hacer mediciones en campo, por eso lo ven un poquito gastado, pero es parte justamente de lo que nosotros queremos mostrarles a ustedes. Un equipo que ha permitido hacer mediciones en campo, incluso en media tensión. Y lógicamente este equipo tiene una pantalla modo osciloscopio, que la vamos a aprender en un momento. Tiene las funciones básicas para poder hacer las mediciones, ¿no? Donde yo puedo evaluar y tener un registro adecuado de cómo es que funciona este equipo. A su vez es un equipo que tiene las pinzas, como ustedes pueden ver aquí, tiene las conexiones claramente de las pinzas, ¿no? Las pinzas de corriente, tenemos los clamps acá, ¿no? Las conexiones de las pinzas de corriente. Estas pinzas de corriente lógicamente varían en función a la proporción de la corriente que circula por la pinza, ¿no? Hay pinzas específicas tipo tenaza, tipo clamp, que es hasta 400, 500 amperios, no más. Y también tenemos pinzas flexibles, ¿no? Que nos permiten hacer mediciones hasta 2000, 3000 y en algunos casos pinzas hasta 6000 amperios, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí lo que tenemos que hacer es colocar la pinza de manera segura, hacerle un giro, ¿no? Para tener la seguridad que la pinza quede totalmente asegurada, y con ello proceder ya a realizar las mediciones que correspondan en campo. A su vez, tenemos aquí las conexiones de entrada para los niveles de tensión, ¿no? Tenemos línea 1, tenemos línea 2, tenemos línea 3 y lógicamente tenemos el neutro, ¿no? Que va acompañada con la pinza de corriente neutro de ser un sistema estrella, ¿no?
Si es un sistema delta, ¿no? En estos casos, o es un sistema monofásico, dependiendo de la topología de la red en la que estemos trabajando, pues tenemos L1, L2, L3, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3. Y dependiendo del comportamiento, tenemos sí obligadamente que usar la terminal de la tierra, ¿no? La tierra, que es un punto de referencia importante para poder trabajar y para que nuestro equipo opere sin ningún problema. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tenemos ya las configuraciones de los puntos específicos donde vamos a conectar nuestras pinzas, nuestros clamps, nuestros terminales de tensión, para luego poder operar satisfactoriamente cualquier tipo de medición que hagamos en campo, ¿no? Entonces, a continuación vamos a aprender este analizador de redes, Fluke, ¿no? Entonces aquí lo podemos prender y aquí podemos ver claramente un poco cómo es el comportamiento, ¿no? Tenemos aquí que tenemos la parte de la fecha, ¿no? La fecha del equipo, en la cual nosotros entramos a la configuración para poder establecer claramente cómo es que opera, ¿no? Aquí, por ejemplo, le damos Center y conectamos las fechas asociadas en las que nosotros podemos estar, y luego le damos aquí OK para luego seguir bajando y verificando, por ejemplo, el tema de la hora, el tema de las configuraciones, ¿no? En configuraciones es importante señalar que hay algunas configuraciones importantes que se usan en el mercado, dependiendo de cada país, claro está, pero las topologías son asociadas a las integraciones que el equipo me puede brindar, ¿no? Tengo la configuración monofásica, como ustedes pueden ver, línea 1, neutro y tierra. Tengo la configuración de 4 hilos, ¿no? Configuración estrella con neutro terrado. Tengo la configuración delta, ¿no? En este caso las 3 líneas con tierra. Y también tengo la monofásica cuando tengo 2 fases, ¿no? La línea 1, la línea 2, neutro a tierra, ¿no? Después tengo otro tipo de configuraciones que también el equipo permite integrar y con ello establecer, como por ejemplo, ¿no? Otras mediciones que el equipo nos permite establecer claramente cómo es que yo debo de operar sin ningún problema este equipo. A partir de que yo establezca la configuración, correcto, del equipo, vamos a suponer delta, ok. Entonces aquí me dice en configuración modo osciloscopio cómo es que yo debo de conectar los terminales en el Fluke, ¿no? Aquí me dice claramente cómo es que yo debo de conectar. En este caso, ¿no? Pinza con tenaza, pinza con tenaza, pinza con tenaza para cada una de las fases. Línea 1, línea 2, línea 3 y la tierra del equipo referencial al sistema, ¿no? Entonces le doy OK y automáticamente obtengo el trifásico delta, como ustedes pueden ver, ¿no? La frecuencia es una frecuencia en la que nosotros podemos trabajar, que puede ser 50 o 60, va a depender de la topología de cada país. Simplemente le damos OK y luego de eso los niveles de tensión. Los niveles de tensión van a variar en función a la aplicación en la que yo voy a trabajar. Por eso es importante señalar que estas aplicaciones varían en función al sistema eléctrico y podemos tener niveles de voltaje de 220, 230 voltios. Por default Fluke me establece un valor referencial de 240. Esto no significa, señores, que si yo coloco 240 significa que va a medir a partir del voltaje en el umbral de 240. 240 es un límite, básicamente, en el que yo voy a poder operar sin ningún problema. Voltios de 200, 210, 220, 230. Es un límite que yo establezco de un voltaje nominal. Eso no significa que cuando yo haga las integraciones propias del equipo en cada una de las mediciones, pues lógicamente puedo yo obtener valores hasta de 300 voltios en la medición, ¿no? Porque me permite saber claramente que este equipo está registrando todos estos parámetros asociados y las perturbaciones en la memoria propia del analizador, para luego volver a analizarlas e integrarlas de acuerdo a lo que especifica cada norma en cada país, ¿no? Nosotros hablamos claramente que la norma, por ejemplo, en el Perú, en la norma técnica de calidad de servicio eléctrico, te dice que las mediciones, como lo establecen las normas internacionales EN 50-160, que aquí la podemos ver, estos son los límites, te dicen claramente que tú debes de hacer mediciones integradas básicamente cada 10 minutos para lo que es frecuencia, correcto, y cada 15 minutos para lo que es los parámetros de tensión, ¿no? Tensión y potencia. Entonces aquí nosotros podemos establecer, de acuerdo a la norma peruana, cómo es que debemos medir
claramente para poder entregarle un dossier, un expediente técnico adecuado a los clientes y con ello hacer las recomendaciones que se ajusten mejor a la realidad y necesidad de cada uno de ellos. Por eso es importante aquí saber exactamente cuáles son estas referencias y en base a ello poder establecer los límites que en cada país nosotros estamos operando para lograr tener las mediciones más adecuadas, ¿correcto? Posterior a ello tenemos aquí las configuraciones propias del equipo, ¿no? Para fases y para neutros, esto ya para las clamps de corriente. Yo puedo aquí establecer claramente las configuraciones, hacer los cambios, ¿correcto? Tanto para fase como para neutro. Y a partir de aquí yo podré establecer si mi pinza es de 2000 amperios, ¿no? Relación 1 a 1. La diferencia en este caso del clamp es 1 milivoltio por ampere, ¿no? Entonces estamos hablando claramente cómo es que este equipo va a operar incluso para el neutro, tanto para las fases. Entonces simplemente yo le doy OK y ya tengo aquí las configuraciones. El clamp para la fase es 1 milivoltio amperio, para el neutro 10 milivoltios. Estoy hablando que el rango de corriente que va a circular máximo por el neutro es de 40 y por la fase 2000, tanto para el voltaje como para la corriente, el ratio de la relación es 1 a 1, ¿no? Posterior a ello yo puedo configurar ya el equipo en sí en lenguajes, correcto, idiomas. Puedo establecer claramente los idiomas. Aquí definimos el español porque es el idioma que estamos usando, la versión, correcto, y la calibración del equipo propiamente dicha, ¿no? Es el equipo con las configuraciones y todos los datos. Tenemos aquí las funciones predeterminadas del equipo, ¿no? Modo osciloscopio, voltajes, amperios, fluctuaciones, armónicos, potencias, flicker, desequilibrios, transitorios, es decir, todas las aplicaciones que se requieren básicamente para establecer la configuración del equipo, ¿no? Luego de eso tengo la predeterminación del uso de colores, de fases, cómo es que el equipo debe de tener la comunicación para poder integrar y descargar la información a través de su software. En este caso tenemos el software FlukeView, que es el encargado de poder determinar el análisis que hacemos cuando determinamos en campo todas las mediciones que podemos realizar. Posteriormente a ello podemos regresar y ver aquí, si no me equivoco, las configuraciones propias en valores, como les dije, ¿no? Y aquí tenemos el ID user, por ejemplo, ¿no? La configuración, los factores propiamente por default del equipo, ¿no? Todo lo que concierne al equipo y a sus configuraciones básicas. Entonces es importante, señores, esta configuración previa, correcto, que es la pantalla, que permite claramente saber que a partir de aquí yo ya puedo empezar a realizar mis conexiones correspondientes porque ya tengo la configuración predeterminada. Entonces, ya con esta configuración predeterminada, yo ya puedo proceder a realizar las mediciones, ¿no? Y en estas mediciones, que los vamos a ver después, por supuesto, ya en campo, que lo que vamos a ver posterior a esta información que les estamos proporcionando es básicamente aquí el modo Scoop, que es el modo osciloscopio, donde ya puedo yo registrar claramente los voltajes por fase, las corrientes por fase, ¿no? En cada uno de ellos, ver cómo funciona el cursor. Posterior a esto, yo ya puedo establecer cómo es que funcionan las fluctuaciones, ¿no? Las fluctuaciones propias que se generan en tensión, que se entienden que son fluctuaciones que van en umbrales de tolerancia para que el equipo pueda operar, pueda trabajar. Y en este caso, si el equipo registra algún evento aleatorio que se haya presentado en el sistema eléctrico, pues lógicamente lo va a detectar y esa oscilación en fluctuación lógicamente va a variar en el tiempo y va a ser integrada posteriormente al equipo para nosotros luego descargar la información y lógicamente hacer el análisis correspondiente, ¿no? Entonces sí es importante establecer esos datos, ¿no? Tenemos los armónicos. Como ustedes saben, hoy en día los armónicos críticos que se establecen en una instalación eléctrica son dos: los de distorsión armónica de tensión, claro está, los de tensión que básicamente me permiten a mí, al alimentador principal, saber qué es lo que está llegando, correcto, y a partir de ahí saber si está o no superando las tolerancias adecuadas de acuerdo a la norma. Podemos hablar de IEEE 519, por supuesto, u otras asociadas, y también establecer la distorsión armónica en corriente.
y corriente es la que nos interesa a nosotros, claro está. ¿Por qué? Porque a partir de aquí nosotros podemos entender claramente qué es lo que está sucediendo en nuestro sistema eléctrico, cómo se está comportando y cuáles son estas armónicas que se están generando, por lo tanto están induciendo un gran peligro y un gran daño a nuestro sistema. Esto significa daño en los condensadores, daño en los transformadores, daño en los motores, daño en el propio cable, ¿no? Estamos hablando de efectos de resonancia, efectos de pérdidas técnicas en los transformadores por KVA. Estamos hablando de los efectos de temperatura elevada en los cables por efecto skin. Estamos hablando del efecto inverso en el giro del sentido del motor cuando hay presencia de armónicas. Es decir, hay una infinidad de gama de eventos que se presentan cuando yo tengo presencia de distorsión armónica alta. ¿Cómo yo determino si tengo una presencia de armónica alta? Pues hago una medición en un alimentador donde yo tenga conectado un equipo electrónico de pulsos, ¿no? Como por ejemplo, un UPS trifásico, un variador de velocidad o de frecuencia, un arrancador de estado sólido, equipos que cuentan con rectificadores a la entrada. Esto es importante porque el equipo va a censar de qué manera está operando este sistema eléctrico, y a partir de ahí, en ese punto donde se mide, poder determinar claramente si hay un comportamiento, lógicamente, que sea diferente al comportamiento normal de ese sistema eléctrico. Por lo tanto, si encontramos una anomalía, el equipo lo va a determinar y lo vamos a saber específicamente por este espectro de armónicas. Las que están generando mayor problema en rectificadores de pulso son la del orden 5, la del orden 7, la del orden 11, la del orden 13, ¿no? Que son las más críticas, señores. Las más críticas cuando tenemos problemas asociados a armónicas de corriente en los sistemas eléctricos. Y lógicamente podemos saber claramente acerca de las potencias, ¿no? Verificamos acá los kilowatts, la potencia activa, aparente, reactiva, factor de potencia, la corriente RMS, el voltaje RMS, cómo es que funciona, cómo es que opera. Lo vamos a ver en una aplicación ya práctica cuando instalemos este equipo, lógicamente en una planta industrial a la cual ustedes también van a tener acceso para poder ver cómo es que funciona, cómo es que opera, cuáles son los márgenes, cuáles son los valores asociados, ¿no? Es importante, señores, establecer esto para operar claramente y saber la consideración adecuada que debemos tener en este equipo pantalla modo osciloscopio, que ya de por sí me está dando una lectura de este momento de cómo está conectado el equipo en planta, ¿no? Y así con cada uno de estos puntos específicos en el menú podemos establecer claramente toda la topología crítica que nuestro sistema eléctrico nos invade, ¿no? Y eso es importante establecer porque a partir de que yo pueda determinar con este equipo en planta cuál es el evento asociado que se está registrando, pues ya con el análisis del experto va a poder determinar claramente las recomendaciones que se ajusten a la realidad y necesidad del cliente. Es importante señalar que hay equipos que no tienen pantalla modo osciloscopio, ¿no? Es un equipo que lo puedes configurar vía puerto RS232 o puerto USB o puerto óptico, no lo sé, depende de cada marca. Y con este equipo, teniéndole a las variables que tú deseas medir, pues el equipo simplemente lo instalas y puede medir. Por supuesto que también es válido. Sin embargo, nosotros tratamos siempre de manejar esta clase de equipos porque hay muchos clientes que demandan ver exactamente cómo es el comportamiento de su sistema en el momento que el equipo queda conectado. Por ende, es importante establecer cómo es que opera el equipo, qué funciones le otorga al cliente, para que él pueda ver, por ejemplo, sus formas de onda, de tensión, de corriente, cómo es que circulan, en qué sentido esto le puede ir afectando hoy en día a su sistema eléctrico, y nosotros claramente poder darle a él las sugerencias de ese momento, cómo su comportamiento eléctrico se está dando, ¿no? Y sobre todo las recomendaciones que él pueda tomar por los eventos que ya él ha presentado en plan. Ahora, ya como para terminar, explicarles claramente que este equipo, pues lógicamente si yo quiero salvar esta pantalla asociada, digamos, ¿no? Lo único que yo tengo que hacer es, aquí hay un botón que se llama Save Screen, como ustedes pueden apreciarlo, ¿no? Se ve donde yo aprieto el Save Screen y me dice guardarlo tal día, tal hora, y lógicamente me dice que
este va a ser el valor y el dato del screen. Yo tengo que anotarlo pues en el papel, en mi documento o en mi cuaderno que yo llevo a planta para establecer el punto donde yo estoy midiendo y cuál es el nombre con el que se está guardando. Le doy OK y simplemente se guardó. Se guardó y lógicamente a partir de eso yo rescato la información cuando la voy a descargar por el puerto óptico. Acá ustedes ven, hay un puerto óptico. Este puerto óptico es el que me permite trasladar la información del equipo para poder llevarla a la laptop a través del software FlukeView y con ello establecer los criterios asociados con el análisis que el experto tendría que realizar, ¿no? Y con ello darle pues la seguridad al cliente que la información de estos pantallazos se asocia efectivamente, como su nombre lo dice, screens, pantallazos del momento, ¿no? Del momento en el cual yo estoy midiendo. Esto es un pantallazo, por ejemplo, ¿no? Save screen. Yo le puse al cliente, este fue el inicio de la pantalla en configuración, por supuesto que yo configuré y que yo la registro como un anexo a mi informe final. Y cuando yo integro las mediciones, por ejemplo, ¿no? Aquí en potencia de energía me establece las potencias que yo necesito saber para ver cómo son el trabajo del cliente en hora punta, en máxima demanda, hora fuera de punta, cuál es el factor de potencia adecuado. El factor de potencia en este momento podría ser 0.90, pero en el camino de la integración de los 5 o 6 días midiendo me puede decir no, el factor de potencia final 0.88. Eso no lo sabemos, por eso es que el equipo registra y determina claramente cuál es el factor promedio que se maneja durante el tiempo que yo deje midiendo el equipo. Y aquí, como ustedes pueden ver, ya para terminar tenemos un contador, ¿no? Este contador me permite, ¿no? Como un relojito, aquí ustedes pueden ver claramente el tiempo que está circulando. Eso significa que este equipo ya instalado en planta está midiendo. Y lógicamente hay que dejarlo de acuerdo a la norma, pues los 5 o los 7 días que me permita a mí determinar la integración de todos los parámetros y las perturbaciones durante un tiempo establecido. Ahora, yo a partir de aquí registro y luego lo que tengo que hacer es colocar memory, si se dan cuenta aquí, encima de save screen, memory, ¿correcto? Y luego coloco la palabra save, ¿no? Que es guardar. Le doy guardar y aquí me aparece el valor o la palabra o el texto con el cual yo tengo que guardar esta medición en este cliente textil o químico o farmacéutico o industrial en el que yo estoy haciendo la medición. Y yo determino que la variable en este caso es el dataset número 5, por ejemplo, ¿no? Entonces yo determino el dataset 5, le doy OK, pum, y guardo toda la información de los 5 o 6 días medios. Y a partir de ahí puedo hacer el análisis correspondiente de todo el trabajo cuando yo llegué el primer día a instalar el equipo y lógicamente el último día hago esa maniobra. Como lo vuelvo a repetir en este equipo, memory, ¿no? Si vamos a entrar nuevamente, digamos, estoy midiendo armónicas, perfecto. Mide durante un tiempo, ¿no? 170 minutos, que equivale a decir 4 o 5 días, no lo sé. Y luego yo agarro, aprieto la función memory y luego le doy save y ya tengo el nombre del dataset con el que voy a guardar justamente la medición que ya yo realicé. Y a partir de ahí, ok, y boom, se guarda toda la información. Y con eso ya, señores, podemos decir que hemos concluido con poder determinar que este equipo hizo el trabajo de campo y ahora llega el trabajo de gabinete que corresponde al experto para realizar las integraciones y el análisis correspondiente a las mediciones. Esto es lo que queríamos mostrarle con respecto al analizador Fluke, las ventajas, los beneficios de la pantalla modo osciloscopio, y es un equipo todoterreno que nos ha permitido hacer mediciones, como les vuelvo a repetir, en muchas empresas durante muchos tiempos, ¿no? Por eso mantenemos esta línea para hacer mediciones en baja tensión, en industria, minería, petróleo, ¿no? Y que lógicamente usamos ya otra clase de tecnología muy similar a esta, por ejemplo, para hacer mediciones en alta tensión, ¿no? Usamos una marca alemana que se llama Everle, que es otro tipo de tecnología muy similar, pero que lógicamente te permite hacer mediciones en alta tensión, que también lo puedo usar en baja, claro que sí,
porque tiene las pinzas específicas y su sistema integrado permite que estas mediciones sean asociadas de manera adecuada. Y los Fluke nos permiten hacer mediciones en baja y media tensión sin ningún problema. Así que les agradezco la oportunidad por haberme acompañado a mostrarles esta información. Espero que haya sido valiosa para ustedes y cualquier duda o consulta lo vemos en clase. Gracias.